Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para el amor. Vamos a hablar con las parejitas y también con mis solteritos y mis solteritas. Inicialmente vamos a ver qué te dice con respecto al amor el arcángel Sandalfón. También invítate a que te suscribas al canal, le des like al video, actives todas las campanitas, comentes lo que tú quieras y seguirme en mis redes sociales también. Sandalfón te dice, detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. Recuerda que en la prisa olvidas quién eres y a dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser con respecto al amor y tu vida en general. Así que vamos con calma, mi querido y mi querida Tauro. Vamos a iniciar la lectura con las parejitas. No importa si estás en contacto cero, recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. Piensa en esa persona, la puedes nombrar. Lo importante es que traigamos aquí a esa persona especial eh, como la presencia, la esencia en este momento. Vamos a preguntarle a las cartas qué es lo que siente por ti esa persona tan especial para ti. Bueno, el amor que siente por ti esa persona es como, ¿cómo te digo? Es un yin y un yang. Es una persona que está desbordada de pasión por ti, pero a ratos no te lo demuestra tanto. Se muestra tal vez calmado, calmada, pero quisiera gritar a los cuatro vientos que te ama, que te quiere, que te adora, que te desea. Quiere todo, absolutamente todo contigo. De veras que lo traes loquito, lo traes loquita. Eh, tú a esa persona. Es alguien que al parecer podría ser que esta es la primera vez que le pasa algo así tan fuerte con alguien. Vamos a ver qué te dicen las guías espirituales acerca de qué es lo que espera de ti esta persona especial contigo. Espera que tú te empeñes, es como que te muestres más en la relación. Te ve a ratos un poco seco, como seca, como que dudando, cavilando acerca de la relación de ustedes dos. Quisiera que todo fuera ya. Por eso yo creo que, bueno, de cierta manera te dicen que hay que ir con calma, ¿no? Que hay que ir con calma a la cuestión. Esta palabra también podría ser para tu persona especial, que se vaya con calma, con paz. Si tú eres la persona que está desbordada con respecto a los sentimientos hacia la otra persona, también te dicen exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Mira, piensa que eres una persona madura, una persona muy seria, pero para las cosas serias, pero que también sabes disfrutar, que también sabes entregarte, que también tienes muchas cosas para dar y para compartir con las demás personas. ¿Listo? Vamos a ver qué más me les dicen las cartas. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro con respecto a esta relación, mis queridos y mis queridas Tauro? Vamos a sacar 3 cartitas para no llegar a conclusiones. Bueno, mira, aquí hay muchas dudas en el futuro. Hay incertidumbre, hay muchos obstáculos se les van a presentar a ustedes dos como relación, como pareja. Hay uno de ustedes dos que lo tiene a la otra persona en un pedestal y esa otra persona que está en el pedestal se va a caer de ahí. No porque haya hecho mentiras, no, sino que porque la persona que está como con esos sentimientos tan pasionales no ve que la otra persona es un ser humano y lo ha idealizado. Va a llegar en todas las relaciones, casi todas sucede lo mismo, ¿no? Pero llega el momento en darse cuenta de que la otra persona tiene sus errores, tiene arrugas, no es tan perfecto, no es tan perfecta. Entonces pueden venirse a dar estas desilusiones, pero no es culpa de la persona que ha sido idealizada, no, es culpa de la persona que idealizó a la otra persona. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con eso. Podría llevarlo a esa persona a una desilusión, pero no porque le estén siendo infiel, no,
sino porque se hizo una idea de otra persona, de la otra persona, y tarde que temprano se cae en cuenta de todo eso. ¿Listo? No digo que eso sea inmadurez o sea falta de visión, no, sino que igual químicamente, cuando una persona está enamorada, no ve, o sea, es como que vive en un mundo de ilusión, en un mundo de fantasía con respecto a la otra persona, pero tarde que temprano, bueno, esos químicos se acaban en el cerebro, vuelven como a la realidad y ven qué es lo que realmente la otra persona, pero veamos realmente, mira, todo eso va a generar un estancamiento total de la relación de ustedes. O sea, el amor que existe en este momento, que no los lleve a ser ciegos con respecto a los errores que comete la otra persona. Esto sale de una manera negativa para el futuro de ustedes como relación, como pareja. Pero el oráculo precisamente se encarga de eso, ¿no? De advertirte acerca de cuestiones negativas, de cuestiones positivas, para ver qué es lo que se puede mejorar y no llegar a eso negativo que se presenta en un futuro para ustedes dos. Entonces, bueno, a hablar seriamente de esto, porque aquí no hay falta de amor, hay falta es de visión de la realidad y hablar seriamente acerca de eso y que se den cuenta que el uno y el otro son seres humanos y cometen errores. También tienen muchas virtudes, excelentes virtudes, mis queridos y mis queridas Tauro, pero antes de que llegue esa desilusión, mejor hablar claro y poner los pies sobre la tierra. El consejo de sus guías espirituales también me dicen precisamente eso, ¿no? Te dicen ser misericordioso el uno con el otro. Bueno, no, no tratar de estar encima de la otra persona las 24 horas del día. Eso es desgastante, también es intrusivo estar tan ahí encima de la otra persona, darse espacio, porque también puede suceder que una relación se queme por estar los dos conectados las 24 horas del día el uno del otro, o estar juntos las 24 horas del día. Yo sé que quieren, lo desean, se extrañan, no pueden vivir el uno sin el otro, pero parte de que una relación funcione es darse también su espacio, mis queridos y mis queridas Tauro. Bueno, si quieres escribir algo para ustedes en los comentarios de este video, pueden escribir mi pareja y yo sanamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas también para los solteritos y solteritas. Para ti que estás interesado en otra persona, aún no sientes nada, simplemente es una atracción. Y veamos a ver qué te dice acerca de esa persona que estás conociendo tú en este instante. Esto es un gusto que va a pasar rápido. Esto es como flor de un día con ese personaje, porque tú crees que es algo, que es alguien, pero cuando comiences a conocer a esa persona, no es que sea una mala persona, no, sino que no va a ir como con tu esencia, con tu forma de pensar, con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, y el encanto se te va a acabar pronto con esa persona. Es como que tú estás viendo en esa persona algo que sí muy seguramente es, pero que a la larga a ti no te va a cuadrar tanto. Bueno, tú buscas a alguien que esté estable con respecto al amor, a su salud espiritual y también con respecto a su dinero, a su parte económica. Entonces, muy seguramente es alguien que sí tiene dos de estas cualidades, pero que en su parte espiritual o esencial o de sentarse a hablar, a la larga no sea quien te llene y no te vayas a ver con esta persona como muy a largo plazo. El consejo de tus guías espirituales para ti, solterito y solterita, te dicen que te des un tiempo para sanar, si vas a renacer nuevamente y que te dediques en este tiempo que estás soltero y soltera, que vas a tener tiempo para ti, precisamente para cuidarte, para cultivarte y para hacerte mucho más interesante de lo que eres ahora. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor.
Recuerden que los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.